Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, amigos, conocidos y quienes hoy se dan esta oportunidad de unirse y participar de esta conferencia. Es para mí un gran gozo, una gran alegría, un gran privilegio el que hoy podamos escuchar este tema tan interesante, profundo, sencillo y también práctico. Para empezar, quisiera pedirles que inclinen su rostro ahí donde se encuentra para que tengamos esa apertura de escuchar, de meditar y sobre todo que esto nos sirva para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, porque a una distancia tú nos bendices a través de escuchar tu palabra. Te damos gracias porque al recordar nuestra historia, te agradecemos por hombres, por mujeres, por todos los que participaron para que hoy nosotros tengamos beneficios, para que hoy nosotros vivamos, oh Dios, de una manera diferente. Te rogamos que este tiempo, tú hoy, Señor, lo utilices para traer a nuestra vida cambios importantes, necesarios, trascendentales. Bendice a nuestro hermano, el pastor, orador en esta hora, y que seas tú dirigiéndolo de tal manera que esto venga a ser de bendición a nosotros y a los otros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, quiero leer lo que el profeta Habacuc escribe en este pasaje. Cuando dice sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré por lo que me dirán, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare esperándolo, porque sin duda vendrá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y bueno, de esta manera quiero presentar a ustedes a un pastor, ¿verdad? Que unos años antes tuve el privilegio de conocerle, aún no era pastor, fue mi congregante, gracias a Dios por la vida de él. Hoy es pastor de la Iglesia Metodista de México, en la iglesia de Tlanagua. Cursa, ¿verdad?, la licenciatura en Biblia, en Teología, en el seminario Gonzalo Báez Camargo, y estudió en la escuela de Santo Tomás. El pastor que hoy estará dándonos esta hermosa conferencia, el pastor Eliud Sabir. Adelante. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y bueno, es un tema el cual yo creo que es de suma importancia para nosotros como Iglesia Metodista, poder recordar nuestro lugar dentro de la Reforma Protestante que estará próxima a celebrarse la siguiente semana, ¿verdad? Y bueno, para comenzar me gustaría decir que para la Iglesia Metodista esta conmemoración de los 500 años o 503 de esta reforma protestante, esta reforma luterana, ha sido una oportunidad valiosa para entender nosotros el origen de nuestra identidad, de nuestra vigencia también en nuestro lugar como protestantes. Sin embargo, desde el punto de vista, desde el énfasis teológico, existen muchas diferencias que podrían no permitir encontrar una rápida identificación, una rápida homologación entre ambas tradiciones, la metodista y la reformada, porque venimos exactamente de este movimiento anglicano. Entonces, tanto teológico como en origen, pudiera parecer una cierta dificultad teniendo en cuenta que nosotros tomamos esa vía media de la iglesia anglicana,
esa vía que el metodismo hizo propia. Es un factor de equilibrio, en tensión, una manera de aglutinar un sinnúmero de tradiciones cristianas y énfasis cristianos. Y para poder dar inicio a esto, me gustaría a mí regresar un poco y recordar a este hombre que jugó este papel tan importante en lo que fue la Reforma Protestante. Y sí, estoy hablando de Martín Lutero, el cual fue, antes de convertirse en aquel monje que nosotros conocemos, aquel monje agustino, fue un estudiante de leyes, fue un joven estudiante el cual se encontraba muy conflictuado con su forma de vida. Recordemos muy bien que él fue hijo de un padre que era muy duro, que era muy severo, que al final de cuentas decide convertirse en el monje. A pesar de todo esto, él decide convertirse en este monje que nosotros ahora conocemos. Y precisamente lo hace en razón de ese temor que él cargaba desde su juventud, con el cual vivía día tras día. Y ahora busca el poder encontrar aquella salida de esos miedos que la han acompañado durante tanto tiempo, a esas preocupaciones frente a la vida. Convirtiéndose ahora en monje, en este monje agustino, y a partir de ahí empieza no solo a estudiar teología, sino comienza también a enseñar teología. También se encuentra ahora en su atención en ese trabajo bíblico frente a las posturas teológicas de Pablo, el cual pues le va a abrir un panorama enorme, un panorama impresionante respecto a esas búsquedas personales que Martín tenía. Fue en 1513 cuando él comienza a estudiar con mucha profundidad a Pablo, con mucha profundidad la carta a los romanos. Y es ahí cuando le lleva a los próximos 4 años, en el 1517, con esto que conocemos, el Papa en turno quiere juntar cierta cantidad para renovar la Basílica de San Pedro, pero de una forma que no era para nada agradable. Y sobre todo Martín Lutero veía que no era nada bíblico, no era nada conforme a las Escrituras, esto que él hacía con la venta de indulgencias, la venta del perdón, el engañar a los pobres, el engañar a esta gente que estaba mantenida en la ignorancia. Y es el medio por el cual empieza a hacer estas 95 afirmaciones, estas 95 tesis en contra del status quo de la iglesia, en contra de aquel núcleo sustentado por el poder papal en Roma. Antes me gustaría poder decir que no deberíamos nosotros de olvidar que Martín Lutero no aparece de la nada, no aparece como un milagro único, porque debemos de recordar que antes de Lutero hubo movimientos, habían existido distintos intentos a lo largo de la historia de la Iglesia Católica por reformarla, por mencionar algunos nombres: John Wycliffe, John Huss. Pero lo que diferencia a Lutero, lo que diferencia del resto de personajes que quisieron, que levantaron su voz, pero que no causaron ese efecto, es que Lutero lo causó, tiene éxito. Aunque hay que reconocer que fueron distintas circunstancias lo que lo llevaron a tener este éxito. El distinto apoyo político de un sector de príncipes de Alemania, los cuales impiden que este reformador sea
silenciado e inclusive que se ha llevado a juicio inquisitorial. Con esto, estos príncipes mostraban afirmar su poder político por encima de Roma. Y bueno, estos 500 años nos marcan el inicio de ciertas consecuencias en el plano religioso. En el plano religioso lo sabemos muy bien, en el plano doctrinal sabemos todos los cambios que hubo, todas las luchas que hubo contra doctrinas que habían sido impuestas durante años. Pero no solamente hubo consecuencias en el plano religioso, no nada más, sino que también en lo cultural, en el plano social, económico, ideológico. Entonces la importancia para cada uno de nosotros de entender este acontecimiento debe de ir más allá del cambio religioso, más allá del cambio dentro de las fuerzas eclesiásticas. Como dije, tiene esas consecuencias culturales que afectan a todo Occidente, que afectan y se muestran hasta el día de hoy. Hoy vivimos en muchas de esas consecuencias a causa o a partir de la Reforma. Nuestra sociedad trae consigo varias de esas causas, de aquellas respuestas que hubo en aquel tiempo. Para todo Occidente fue un gran cambio. En un sentido podríamos decir que más allá Lutero introduce a partir de ese entendimiento teológico ciertos principios que vienen a ser una ruptura en la antigüedad, vienen a ser la separación de esa época tan oscura para dar inicio a la era moderna. Los reformadores protestantes se movieron en un entorno, vamos a recordar esto, donde la teología y la filosofía eran las ciencias madres, donde desde ahí se podía dar respuesta de lo que ocurría en el mundo, de lo que ocurría en la vida de las personas. Y muchos de estos reformadores decidieron romper con estos bloques teológicos medievales que arrastraban el saber, que la llevaban hacia atrás. El saber no iba hacia adelante, era frenado por este tipo de tradiciones inamovibles que había impuesto la iglesia. Querían mantener el mundo tal y como estaba. Para ellos era más fácil mantenerlo así, no abrirse a nada nuevo. Sin embargo, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que había mantenido a todo este mundo dominado por estas ideas religiosas, la Iglesia es casi el Estado de los feudos, y es donde varios aspectos centrales de la Reforma van a salir a brotar estas aportaciones. Si bien la Reforma podemos considerarla básicamente como este rompimiento, también la podemos considerar como ese periodo de transición entre dos grandes épocas, la Edad Media y la modernidad. Y las transformaciones pues prácticamente se dieron en todos los ámbitos. Aunque normalmente se empieza a discutir que solamente se debiera de ver en el ámbito religioso, en el ámbito doctrinal, porque sí, es verdad, los personajes que se mueven en este conflicto son seres religiosos. El escenario, la iglesia, es una institución con un sistema de fe, pero ya esta cristiandad, esta forma de pensar, fue más allá de lo religioso. Estas luchas, estas transformaciones fueron cambiando todo Occidente, toda cristiandad. Fue una fractura total, y a partir de ahí ya la iglesia como institución, como un sistema de fe, ya se acercaba más como un sistema práctico a la vida cotidiana de las personas. Y una de las principales rupturas en la posibilidad de tener muy cerca
ahora esto que les había sido arrebatado, esto que les había sido negado al pueblo, a las personas, el acercamiento del texto bíblico, sobre todo a partir de iniciar una traducción a sus propios idiomas, iniciando por el alemán, que fue el primero que se hace, y no solamente se queda ahí, porque hay que reconocer que esta reforma inicia con personas letradas, personas preparadas, las cuales también entendían las necesidades de las personas, sabían muy bien sus condiciones y sabían que la mayoría de ellos se encontraba en total ignorancia, la mayoría eran analfabetas. Entonces, aunque fueran traducidas las escrituras, muchos de ellos no podían leer. Entonces, aprovechando la imprenta, aprovechando también estos recursos pedagógicos, estos recursos con nuevas ideas de poder compartir el evangelio mediante dibujos, mediante cantos. Lutero se dice que cantaba con su acordeón, llevando el evangelio de una manera en que todo el pueblo pudiera entenderlo. Entonces podemos ver cómo aquí haya un cambio social. Ya el ser humano ya no está atrapado, ya no está limitado. Es un elemento ahora fundamental en la vida de todo ser humano. El tener ya, a partir de ese momento, alternativas. El tener en ese momento el poder escoger su forma de creer, su forma de adherirse, de adscribirse a un sistema de creencias, conforme fueron apareciendo distintas tradiciones y de práctica. Y todo esto llevaría a la larga a la formación de los derechos humanos y a la cuestión de los derechos de los hombres, los derechos de las mujeres. Entonces consideremos que también es muy importante el énfasis que hicieron los reformadores sobre la doctrina del sacerdocio universal, porque esto dio pie a laicos, tanto hombres como mujeres, que pudieran participar dentro del ministerio, que no necesitaran solamente la ordenación de una iglesia, sino que los laicos ya podían participar dentro de las comunidades. Pero también es importante rescatar en la posibilidad de lo que se pueda, el hacer una reflexión, porque esto se logró cuando se pudo levantar la voz, cuando se pudo realizar una crítica hacia las autoridades que estaban en ese momento rigiendo, y que después van surgiendo otras autoridades políticas, sociales, y creo que era importante en ese momento dar ese paso, y sigue siendo importante mantener ese paso, porque no es solamente algo propio de la Reforma, es algo que debe de seguir vigente, el poder levantar la voz. Pero si la Reforma tuvo esas repercusiones, y tuvo repercusiones en todos los ámbitos, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito comercial, en el ámbito literario, porque es la forma en la que se abren ahora nuevas perspectivas, no solo en cuestión de fe, una fe ciega. Ahora esta fe, a partir de ese momento, esta fe va a estar ligada a cuestiones intelectuales, a la organización del Estado, a la concepción de la vida, a la concepción de las relaciones institucionales y en la reconfiguración política, sociopolítica de Europa. Por lo tanto, si la Reforma implicó un gran rompimiento, pero también implicó una nueva época de esperanza, una nueva época donde podíamos elegir. Hemos visto que cambia en el entramado religioso el tejido del cristianismo, pero también vemos cómo impacta este cambio en lo político y en lo cultural. Estas reformas trajeron la posibilidad de mirar hacia adelante,
Todo esto acontecido causa la ruptura del gran monopolio que había mantenido la Iglesia Católica. Ahora suscita la expresión de esta nueva diversidad en el cristianismo. Si lo más inmediato fue el surgimiento de lo que posteriormente se llamaría la Iglesia Luterana, la primera iglesia que aparece en este marco, pero ya en la segunda generación surgen otras grandes tradiciones igualmente identificadas con el protestantismo, especialmente en torno a esta figura tan famosa, Juan Calvino, una figura icónica dentro de este movimiento de reforma. Y en Inglaterra también vemos cómo va a surgir esta iglesia anglicana bajo el reinado de Enrique VIII, esta misma reforma inglesa de la iglesia de Inglaterra, esta iglesia anglicana que nace de la disputa del rey Enrique VIII y el obispo de Roma, monarca británico que usa como excusa la negación del Papa a concederle el divorcio, pero al mismo tiempo él implicó afirmarse como un líder absoluto, no solo de la economía y política de su país, sino expulsar toda influencia y poderío extranjero que quisiera inmiscuirse, aunque esto fuera por medio de la iglesia, convirtiendo al monarca desde entonces y hasta hoy en la máxima autoridad dentro de aquella iglesia inglesa. Y hasta nuestros días, parte del proceso de ordenación, de consagración, de licencia de algún trabajo, de algún ministerio dentro de esta iglesia, necesita la autorización y necesita jurar obediencia al monarca de Inglaterra. Han sido pocos los movimientos de reforma en la fe cristiana que no se vieron involucrados en movimientos armados, con ayudas o respaldos políticos, y uno de ellos es el surgimiento a partir de esta iglesia inglesa, el movimiento metodista. El movimiento metodista, el cual pues se distingue que a pesar de las dificultades siempre se ha mantenido en un espíritu de apertura, en un espíritu de diálogo, en un espíritu de comprensión sobre todas las cosas. Una iglesia o un movimiento antes de que fuera iglesia, un movimiento lleno del amor de Dios, lleno del Evangelio. Posteriormente podemos ver cómo el metodismo nace de esta iglesia anglicana, y ahora podríamos hacernos la pregunta: ¿podría haberse concebido el metodismo sin ninguno de estos movimientos de reforma? El metodismo está muy ligado a la reforma. Si no fueran por estas reformas, por estos espíritus valientes de hombres y de mujeres que levantaron su voz, el movimiento metodista jamás hubiera surgido. Entonces aquí podemos ver evidentemente que el metodismo no hubiera podido surgir si no fuera a partir de estos movimientos de reforma. Y nuestra, a su vez, ha pertenecido claramente al bloque protestante, que también rompió esa unión con la Iglesia Católica, y en este sentido podemos afirmar que el metodismo, mediatizado por la Iglesia Anglicana, es heredero histórico de la Reforma y de sus principales reivindicaciones. Compartimos la centralidad de la Biblia como palabra revelada, la centralidad de Cristo como único mediador, el reconocimiento de esos dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, o la Santa Cena, como nosotros le decimos, dados a la iglesia como medios de gracia, como comunidad de hombres y mujeres redimidos, como ese evento redentor, más que una institución de poder. Eso era la iglesia metodista, un lugar donde se compartía el amor de Dios, donde los medios de gracia se hacían para todos y todas. Este ha sido tal vez el factor más claro
han llevado principios eclesiásticos críticos de la Reforma al seno de la Iglesia Anglicana. Sabemos muy bien el por qué Wesley se distancia de la Iglesia Anglicana. Lo mismo o algo similar como con Lutero, empiezan a notar que han perdido de vista lo central. Entonces Wesley deriva este establecimiento, de este movimiento. Ciertamente fue influenciado no solamente por la Reforma de Lutero y no solamente por la Reforma inglesa, sino también por otros movimientos de reforma que fueron derivando el establecimiento de la Iglesia, que después nacería a partir de John Wesley. Movimientos puritanos, movimientos moravos con los cuales él convivió bastante, movimientos presbiterianos, y tal vez el menos conocido, ese movimiento de reforma interno dentro de la Iglesia Anglicana, los cuales fueron los non-jurors, quienes influenciaron en gran manera el pensamiento de Wesley, de la tradición. Esa importancia que Wesley le da a la tradición es por medio de este movimiento, y también ese esfuerzo de renovación, de reforma en la Iglesia del Este. Específicamente teniendo más contacto con ortodoxos griegos, y por ello podemos concluir que el pensamiento de Wesley, la teología de Wesley, es mucho más oriental que occidental, más griega que latina. Entonces, para reivindicar nosotros, ahora entendiendo nuestro lugar histórico como iglesia reformada, debemos de reivindicar la vigencia de estos principios que se gestan a partir de la Reforma. Debemos comprender cuál fue el propósito real de la Reforma, poder visualizarla como un movimiento que no solamente trastocó los cimientos de la iglesia, sino que dio paso a mayor justicia, que dio paso a mayor igualdad a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Se hace un llamado a que la iglesia se mantenga siempre en reforma constante. Debemos de permanecer siempre en reforma para poder suplir aquellas necesidades de nuestra sociedad en este siglo XXI, ante las situaciones que México, ante las situaciones que América Latina están enfrentando a nivel social, político y económico. Las iglesias metodistas, todas en general, deben de estar reformándose constantemente para poder permanecer conectados a la realidad en la que nos movemos, a la realidad en la que vivimos, poder responder a las necesidades de esta sociedad, de manera que puedan reivindicar nuevamente esa función de iglesia, nuevamente esa tarea, esa responsabilidad en la misión de Dios. Podemos saber muchos amantes de este momento histórico, ese momento histórico del siglo XVI. Esto fue lo que nos quedó de la Reforma. Puede quedar como una síntesis muy hermosa, llena de luz, perspectivas que no solamente debieran de quedarse en recuerdos, porque podemos correr nosotros el mismo peligro hoy que el protestantismo occidental justamente había visto en los años 1517, lo que vieron los reformadores en su tiempo. Podemos nosotros caer en ese mismo error, quedarnos aferrados a moldes teológicos, a moldes filosóficos del pasado, no querer evolucionar, querer llevar tal vez las doctrinas de hace 300 años, de una Inglaterra que ya ni siquiera existe, a un mundo totalmente diferente como es nuestra América Latina. Podemos defender férreamente y olvidar las preguntas y las necesidades
que se hace el mundo en este presente. ¿Cómo debemos nosotros entonces de reconsiderar, de recordar esta reforma, no solamente en las viejas glorias? Me gustaría a mí recordar que yo creo que muchos estamos familiarizados con estas famosas 5 solas que la Reforma Protestante dio a conocer. Conocemos la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, solo la Biblia y solo a Dios la gloria. Esas fueron las 5 solas en las que la Reforma puso su centralidad, en las que quiso ella para que la iglesia no se desviara en algún futuro. Estas 5 solas eran su tarea principal. Pero había una sexta, una iglesia reformada, siempre reformándose, para no caer en el mismo error de la Edad Media, de la escolástica contemporánea, a Lutero, a Calvino. Ese tiempo, esas respuestas tan viejas, tan añejas, sin respuestas para aquel mapa, para aquellas necesidades del 1500, quizás es bueno hacernos esa pregunta: ¿qué otras solas, qué otras 5, 6, 7, 2, cuántas solas nuevas podemos agregar para el contexto del día de hoy, para nuestro tiempo? ¿Cuáles serían esas solas que necesitamos nosotros apropiarnos como metodistas, y no solamente como metodistas, sino como cristiandad occidental, para volver a ser una voz en la conciencia, en el clima de un mundo descristianizado, polarizado, contaminado, lleno de pensamientos individualistas, permeado por el capitalismo globalizado? La crisis que nuestra sociedad está enfrentando presenta la imagen, tal vez, de una iglesia que pudiera parecer destinada a desaparecer, destinada a morir. Sin embargo, nosotros como iglesia no tenemos que desanimarnos, porque tenemos nosotros la responsabilidad de ser ese instrumento reformador, ser ese instrumento transformador para nuestra sociedad latinoamericana, recordando la Reforma Protestante como ejemplo. Las iglesias cristianas, incluyendo la Iglesia Metodista de México, estamos llamados a ser los reformadores de nuestro tiempo, los reformadores de este siglo. Esa voz profética que tanto clama esta sociedad. Posiblemente las solas que ahora necesitamos sea la sola paz, el ser una iglesia constructora de paz, una iglesia profética que pueda atravesar y pueda romper cualquier cultura de odio, de discriminación. La sola humildad, una iglesia que pueda dialogar con aquellos que creen distinto a nosotros, aun cuando pertenecen a nuestro mismo movimiento. Esa puede ser una iglesia humilde que asume esa voz que aporta algo al mundo, pero no la única voz, sino que le da la oportunidad tal vez a aquellas voces no autorizadas, ni la más importante, sino solamente aquellas que saben lo que están pasando, de aquellos problemas humanos. El solo perdón, una iglesia que pueda pedir perdón por la arrogancia, por sus errores del pasado, por todas las injusticias que también ha cometido. La Reforma Protestante también tuvo sus errores.
también tuvo sus inquisiciones, también tuvieron que reconocerlo y pedir perdón. También nosotros debemos de reconocer y pedir perdón, y podría quizás tener la iglesia una oportunidad más con aquellos que se han alejado con nuestro discurso, pero ver nuestros hechos totalmente diferentes. La sola creación, la importancia y el cuidado de aquella creación que Dios puso en nuestras manos, ser esa iglesia promotora de una cultura de cuidado de todo el medio ambiente, donde podamos compartir el shalom de Dios para las generaciones venideras. El solo servicio, una iglesia que sirva al mundo sufriente, siendo esos diáconos, esos mayordomos de Dios, que se acercan a los más golpeados de la sociedad. Entonces será una comunidad que se encuentre, que pueda ver el rostro de Cristo, que solo se hace presente a través del rostro del necesitado, del pobre, del excluido. La sola esperanza, esa sola esperanza debe de ser la manifestación definitiva de Dios sobre este mundo, y debiera de ser nuestro combustible de resistencia frente a las fuerzas de decadencia, de autodestrucción que golpean muy fuerte tanto a hombres como a mujeres en este tiempo. Esa oscuridad que hunde al hombre moderno dentro de su ser, hasta sus expresiones sociales, culturales. Seamos una iglesia que comparte esperanza, que habla y vive la esperanza, que construye la esperanza, una iglesia sin miedo, una iglesia pacífica, una iglesia profética y vigente en su buena y nueva noticia. El espíritu protestante, el espíritu reformador, no nace con Lutero. Jesús criticó a los escribas y fariseos. Jesús levantó la voz contra la institución oficial de su tiempo. Por esto la Reforma no inventa el espíritu protestante. La Reforma, Martín Lutero, John Wesley, Juan Calvino, todos estos grandes hombres que como sea lograron levantar su voz y lograr un cambio, simplemente obedecieron al espíritu protestante de nuestro Señor Jesucristo. Ese espíritu protestante expresado por Jesús. Por esto creo que el mayor legado de la Reforma, el mayor compromiso que tenemos nosotros como iglesia, de esa raíz reformada, es la autocrítica y no los recuerdos de las glorias del ayer. Creo que este es el espíritu de la Reforma, y es válido tener ese momento de celebración, pero yo apuntaría que debiera ser también un momento para la autocrítica, para la evaluación, para conocer nuestra historia y poder responder nuestro presente y poder ver nuestro futuro con una fe que nace desde nuestra propia identidad cristiana. Entonces la celebración, sí, bienvenida, pero que nuestro entendimiento de la Reforma sea más un proceso dentro de nosotros que un evento en el recuerdo. Entonces, y solamente así, comprenderemos que esta sigue en curso y que la conversación sobre la fe no concluyó hace siglos, ni cuando alguien decidió bautizar o decide bautizar a su iglesia, sus conclusiones, sus doctrinas, como la única, como la sana doctrina, cuando se adueñan de decir tener la verdad. No, nosotros nos seguimos asombrando, debemos de seguir asombrándonos ante el misterio de Dios. Nos seguimos convirtiendo, seguimos evolucionando, nos seguimos
reformando. Que así sea, porque la reforma no es solamente el 31 de octubre, no fue solamente hace 503 años. La reforma es hoy. Con esto termino. Hagamos una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento en el que tú nos llevas a poder reflexionar, Señor, esa posición que tenemos, ese deber que como cristianos tenemos frente a la sociedad en la que vivimos, Señor, sabiendo que no solamente debe de impactar dentro de las necesidades, dentro de las respuestas eclesiásticas, sino que también debemos de llevar aquella buena nueva hacia esa sociedad en la que nosotros vivimos, a esa sociedad que tanto clama por esa esperanza que le ha sido arrebatada, que podamos ser, Señor, nuevamente un gran cambio, una gran influencia para la sociedad de nuestro tiempo, que podamos responder, que podamos compartir aquel espíritu reformador, aquel espíritu protestante, y que siga vivo dentro de cada uno de nosotros, que podamos levantar la voz sin temor alguno, sino solamente obedeciéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, amigos y quienes hoy se dan la oportunidad de escuchar, de haber escuchado este hermoso tema, profundo, sencillo, práctico, que nos lleva a la meditación, a la confrontación, pero como al final se nos invitaba al compromiso en el aquí y en el ahora. A nombre de la Iglesia Metodista El Divino Redentor en la calle de Aztecas, agradecemos la participación nuevamente del pastor Eliud Sabines, rogando a nuestro Dios que siga bendiciendo su ministerio. Y a través de esta plática, todo este mes que se le conoce el mes de la Reforma, tendremos también oportunidad en otros espacios de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, pero sobre todo tener las herramientas para ponerlo en práctica. Muchas gracias y Dios nos los bendiga.